En esta ocasión nos corresponde la preservación de la Escritura. Y bueno, ahí en sus materiales vamos a estar a partir de la página 23. Debemos iniciar diciendo que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es un libro de una naturaleza distinta a la de otros libros. Las Escrituras son superiores a cualquier otro libro, pero no se trata solo de afirmar que las Escrituras son superiores a otros libros, sino de discernir que las Escrituras son de otra naturaleza, de una naturaleza distinta a las expresiones literarias humanas. Las Escrituras son de origen divino. Y al ser de origen divino y autoevidenciar autoridad de su autor, entonces su clase es de una naturaleza distinta a la de la literatura humana. Y por lo tanto, no podemos tratar con las Escrituras como tratamos con otros libros. Las obras de la filosofía clásica tienen su propio lugar. Y al competir con otras obras de su clase pueden llegar a considerarse como superiores, ya sea por su categoría, ya sea por su profundidad o por su influencia. Sí, si las comparamos entre ellas, puede que las obras clásicas resulten ser superiores unas de otras. Sin embargo, ninguna obra clásica puede competir con las Sagradas Escrituras, porque aquellas obras clásicas no son de origen divino y no pueden autoevidenciar autoridad. Y no podemos pensar que aquellas obras literarias sean mejores que las Escrituras. Porque incluso aquellos que procuraron transmitir las obras clásicas lo hicieron con cierta lealtad a aquellos escritores. Trataron de que permanecieran esas obras literarias con cierto cuidado. Al tratar de transcribirlo, lo hicieron con cuidado. Y cuando pensamos en las Escrituras que son de origen divino y que ellas mismas poseen la facultad para evidenciar la autoridad del autor divino, no debemos pensar que su cuidado, el cuidado de las Escrituras, fue menor que el de aquellas obras clásicas. Al contrario, debemos atribuirle su cuidado a la providencia divina. Es decir, el cuidado de la palabra divinamente inspirada también es una obra divina. Y precisamente nuestro tema trata de la preservación de las Escrituras. Nuestro tema trata del cuidado providencial de las Escrituras, de cómo el Señor ha mantenido pura su palabra a través de los tiempos. De hecho, no hay un tema más fundamental para la iglesia de nuestro tiempo que el conocimiento exacto del texto de la Biblia. Porque la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es el conocimiento exacto de la religión. Las Escrituras son el conocimiento exacto y concreto, específico de la religión. Ese conocimiento concreto y exacto es la palabra de Dios. Las Escrituras son el fundamento epistémico de la fe. La epistemología es la doctrina del conocimiento. Si no sabemos cuál es el texto verdadero y auténtico de la Biblia, no podemos saber lo que dice la Biblia. Y si no sabemos lo que dice la Biblia,
no podemos anunciar con precisión ese conocimiento. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:8, que ustedes lo tienen en su material. Porque si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Recuerden que la trompeta en los tiempos bíblicos anunciaban distintos llamados. Se convocaba a la adoración, se convocaba a la batalla y así. Pero si la batalla da un sonido incierto y emite su sonido y confunde a los demás, ¿qué fue? ¿Fue un llamado a la adoración o fue un llamado a la guerra? Si los pastores y predicadores del Señor Cristo dan un sonido incierto, el pueblo no puede obedecer fielmente la voluntad de Dios. Esta conferencia del texto recibido es un llamado fraternal a volver a la postura protestante con respecto de las Escrituras, rechazando los métodos naturalistas y ciencistas de nuestra época al tratar con las Escrituras. Podríamos decir que esta conferencia y este tema vienen a ser una denuncia contra aquellos que están tratando con las Escrituras como si estuvieran tratando con cualquier otro libro humano. La postura que venimos a defender es la postura del texto recibido. Y por consecuencia venimos a denunciar la postura de la crítica textual. ¿A qué nos referimos con la postura del texto recibido? La postura del texto recibido es la doctrina protestante ortodoxa de las Escrituras, mientras que la crítica textual es el método moderno, académico y humanista de tratar las Sagradas Escrituras. Para eso, veamos este tema en 3 encabezados principales. 1. Transmisión del texto. 2. Preservación del texto. 3. Preservación contra restauración. Entremos a nuestro primer encabezado, que es transmisión del texto. Ya hemos visto que las Escrituras no son una obra meramente humana. Dios mismo inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo movió, actuó a los hombres a anotar la palabra para escribir la revelación. Ahora, es necesario hacer notar que aquellos autores iniciales, los apóstoles y los profetas de la antigüedad, escribieron esas palabras. Y cuando hablamos de esas palabras escritas por estos autores iniciales, nos referimos a los escritos sagrados originales, que son denominados los autógrafos. Cuando hablemos de escritos originales, nos referimos a los autógrafos. De estos escritos originales o autógrafos, luego se hicieron apógrafos. A esos apógrafos los llamamos copias. En la doctrina bíblica, o también conocida como bibliología, estas son las categorías para los escritos de la antigüedad. Solo para que quede en nuestras mentes. Autógrafos igual a originales. Apógrafos igual a copias. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las Escrituras. Los autógrafos son los escritos originales de los autores bíblicos. Los apógrafos son copias que se hicieron de esos originales. Cuando hablamos de esas copias, se debe comprender el esfuerzo que se realiza para transcribir un documento. Porque ¿qué sucede en nuestro contexto? Cuando nosotros pensamos en
hacer una copia para nosotros nos viene una tarea sumamente sencilla de acudir a la papelería, poner un documento sobre un escáner y listo, sale tal cual está en ese documento. La tarea más sencilla del mundo. Pero cuando nos referimos a una copia de la antigüedad, estamos hablando de algo, de un esfuerzo, de la implicación, de la dedicación, de la prudencia, de la lealtad y de la entrega para realizar una copia. Ahora, en algunos casos estas copias pueden haber sido hechas inmediatamente. Por ejemplo, en Gálatas 1:2 dice que Pablo escribió a las iglesias de Galacia. Ese texto no está en su material. Así que probablemente no fue solo una copia de Gálatas, sino que hubo varias copias que tuvieron que ser enviadas inmediatamente a todas las iglesias de Galacia. Pablo dictó la carta y luego hubo copias. Dentro de la doctrina de la bibliología, a esas copias inmediatas, a los originales, se les denomina copias maestras, que luego fueron enviadas a otras iglesias. Ustedes recordarán que el libro de la Revelación de nuestro Señor Jesucristo estaba dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor. De esas cartas también se habrían hecho copias fieles de esos autógrafos u originales para entregarlos a otras iglesias y poder distribuirlas. Otro ejemplo de esa transmisión fiel lo vemos en Colosenses 4:16, donde el apóstol Pablo insta a la iglesia de Colosas a leer esta epístola de Colosenses entre ellos, y él dice, para que se lea también en la iglesia de los laodicenses. Observen, esto implica que debía ser una copia autorizada y enviarla a la iglesia en la Odisea. ¿Qué significa eso? No significa que leanla también en la Odisea, significa, o no significaba, esa carta que les estoy dando, entréguensela a ellos también. No. Ellos debían conservarla, transcribir una copia de manera cuidadosa y entregarla a la otra iglesia. Esto nos habla de un cuidado muy meticuloso por parte de los copistas. Los copistas son aquellos que transcribían aquellos documentos, pero debían ser meticulosos en lo que estaban haciendo, porque no estaban transcribiendo la lista del supermercado, estaban tratando con material de trascendencia eterna. Es posible que hubiera escribas cristianos primitivos desde el principio del movimiento cristiano, cuya tarea era copiar fielmente las obras bíblicas. ¿De dónde se puede inferir esto? El movimiento cristiano tuvo sus raíces en la religión y práctica del pueblo de Israel. Cristo, los apóstoles y muchos de los primeros cristianos eran judíos, según la carne. Seguramente de esas raíces surgió un sentido de la necesidad de un cuidado meticuloso en la transmisión apropiada de estos escritos sagrados que ellos consideraban como escrituras. Estamos hablando de la transmisión del texto. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo le enfatiza al joven pastor Timoteo la importancia de transmitir cuidadosamente la enseñanza que había recibido. El apóstol le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1, 13 y 14. Ese texto lo encuentran en sus materiales. Retén la forma
de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Noten el énfasis imperativo de esas instrucciones. ¿Se escucha como que son sugerencias opcionales? No, son instrucciones para que Timoteo imprima un esfuerzo cuidadoso de las enseñanzas que le dio el apóstol. Entonces, deberíamos pensar que estas instrucciones que el apóstol Pablo le dio a Timoteo se aplicaban solamente a las enseñanzas habladas que le había dado y no se aplicarían también a las instrucciones escritas que le había dado a él y a las iglesias. También sabemos por el testimonio de la misma escritura que desde aquel entonces ya había esfuerzos por torcer y pervertir las escrituras. Consideremos un ejemplo de estos perversos esfuerzos por torcer y mutilar las escrituras. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Ese texto está en sus materiales. Pueden consultarlo para que sigan con la vista. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, donde Pedro escribe: y considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, en las que habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hasta ahí. Noten esto. El apóstol Pedro se está refiriendo a los escritos del apóstol Pablo como escrituras. De esto podemos obtener tres cosas. Primero, las primeras cartas del apóstol Pablo se estaban recopilando incluso antes de que se completara el canon del Nuevo Testamento. Esas cartas ya estaban circulando entre las iglesias. Segundo, incluso antes de que se cerrara el canon del Nuevo Testamento, es decir, antes de que se completara todos los escritos del Nuevo Testamento, las segundas cartas de Pablo ya estaban siendo reconocidas por el pueblo de Dios como escritura, a la par con el Antiguo Testamento. Tercer cosa que se puede apreciar de este pasaje. Nótese que ya había hombres ignorantes e inestables que estaban intentando torcer o corromper las cartas de Pablo. Pregunta. Esto suena como: ¿traten las escrituras como cualquier otro libro? ¿Se puede decir que estos pasajes sugieren alguna especie de descuido respecto de su transmisión? Por supuesto que no. Esta es la palabra de Dios. Dios inspiró su palabra y Dios inspiró a los escritores humanos. Por lo tanto, la transmisión de las escrituras, incluso dentro del periodo del Nuevo Testamento mismo, era una solemne advertencia. ¿Respecto de qué iba la advertencia? De tener cuidado de transmitirlo. Se les dijo: tengan mucho cuidado. ¿De quién? Con aquellos que intentarán torcer y distorsionar las escrituras. Hoy en día, muchas personas ya han sido preconfiguradas a creer ingenuamente que las traducciones modernas de la Biblia son un simple esfuerzo por actualizar y modernizar la redacción de la Biblia. Su excusa es:
es que es para que sea más comprensible. Eso solamente es la excusa externa. Lo que hay detrás de eso es torcer las escrituras. Porque no implican que las traducciones modernas difieren de las traducciones protestantes clásicas. No solo en la redacción, sino en la base de su texto. Ya veremos a qué nos referimos con la base del texto. Las traducciones protestantes clásicas se basaban en el texto bíblico tradicional. El texto de las versiones protestantes clásicas para el Antiguo Testamento lo tomaban del texto masorético. Recordamos, ¿qué es el texto masorético? El texto masorético es el texto en hebreo de las Escrituras. Y para el Nuevo Testamento tomaban el Textus Receptus, o también conocido como el texto recibido, que ya se nos dijo de dónde provino el nombre de texto recibido. Este texto recibido es el griego de las Escrituras del Nuevo Testamento. Sin embargo, la mayoría de las traducciones contemporáneas se basan en ediciones críticas modernas del Antiguo Testamento hebreo y del Nuevo Testamento en griego, a las que podemos referirnos como texto crítico moderno, eso entre comillas. La base del texto recibido y la base de la crítica textual están en competencia. Uno es el texto tradicional. Con el texto tradicional nos referimos al texto providencialmente preservado, que es el texto recibido. Y el otro es el texto moderno. Debemos advertir que no son los mismos, sino que difieren de hecho en miles de lugares. Estos dos textos tienen grandes diferencias y llegan a afectar frases enteras, versículos y pasajes enteros. En algunas otras ocasiones, las diferencias pueden ser mínimas, de acuerdo al pasaje en cuestión. A veces se suele pensar que las traducciones modernas en el Antiguo Testamento tienen menos errores, ya que las versiones modernas tomaban el texto hebreo tradicional conocido como el texto masorético, aunque últimamente toman su base en el texto vaticano y sinaítico, así como la Septuaginta. La Septuaginta griega o la Vulgata latina toman estas bases para la traducción. Ustedes podrán consultar sus notas en la página 27, en donde hay algunos ejemplos de pureza del texto y corrupción del texto. No los vamos a mencionar, pero ustedes lo tienen ahí en su material que podrán revisar más tarde. La pregunta importante no solo es, ¿qué traducción de la Biblia prefiere usted? No se trata de cuál versión le acomoda más. La pregunta fundamental es, ¿qué texto de la Biblia es el texto auténtico de la palabra de Dios? La Iglesia debe preferir el texto conservado, un texto preservado providencialmente. Para eso pasemos a nuestro segundo encabezado, que es la preservación del texto.
Dice la palabra de Dios en Mateo 5:18. Pueden seguir con su vista. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Al hablar del cuidado de las Escrituras, alguno pudiera llegar a pensar que la mejor forma de cuidar esas Escrituras sería mediante poderosísimas intervenciones milagrosas y señales sobrenaturales del cuidado del Señor protegiendo su palabra. Pero cuando acudimos a las Escrituras, nos daremos cuenta que el Señor en su designio determinó guardar su palabra por medio de su providencia. Es decir, el Señor interviniendo en la historia de la humanidad para conservar pura su palabra. La preservación de las Escrituras se da mediante la intervención providencial divina. Y es una doctrina bíblica. Y es una doctrina fundamental. Esto lo enseñaron los redactores de las confesiones de la era de la Reforma Protestante. En la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, párrafo 8, y en la Segunda Confesión Bautista de Londres, capítulo 1, párrafo 8, los redactores declaran de las Sagradas Escrituras en hebreo y griego, cito: habiendo sido inmediatamente inspiradas por Dios y preservadas puras en todas las edades por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticas. Fin de la cita. Esta es la doctrina de la preservación providencial de las Escrituras. La preservación de las Sagradas Escrituras es una doctrina. Esta enseñanza la encontramos a todo lo largo y ancho de las mismas Escrituras. Solo como una referencia, el pastor puritano Thomas Watson define las obras de la providencia de la siguiente manera: las obras de la providencia son aquellas que, de manera santa, sabia y poderosa, Él gobierna a todas sus criaturas, así como a todas las acciones de éstas. Fin de la cita. Dios, por medio de las obras de la providencia, gobierna a todas sus criaturas. No hay ninguna que escape de este gobierno. Y gobierna todas las acciones de estas criaturas. Nada escapa al sabio designio de Dios. Nada escapa a su sabio propósito. El Señor determinó que mediante estas obras, su palabra se conservara pura. Pregunta: ¿tendría sentido que Dios inspiró su palabra y la hizo autoevidente, pero luego permitió que se perdiera o se corrompiera irremediablemente? Porque es extraño que haya cristianos afirmando creer en la inspiración de las Escrituras, pero luego niegan la preservación providente de las Escrituras. El evangelicalismo acepta que la Escritura es inspirada divinamente, pero luego en la preservación como que dudan y tienen que acudir a los métodos ciencistas para que les digan cuáles son los mejores rollos en donde están las Escrituras. Pero los neocalvinistas no están muy lejos de esto. Necesitan de doctores y filósofos y de la academia y de los hallazgos arqueológicos para que con eso nieguen la
preservación providencial de las Escrituras. Sí, dicen creer en la inspiración plenaria o verbal de las Escrituras, pero en cuanto a su cuidado providencial y conservación, lo niegan. Enfatizamos que la Escritura misma enseña la preservación de la Escritura. No lo aprendemos en otro lado, no es la historia, es la preservación, se enseña en la Escritura misma. Si la Escritura enseña la preservación, entonces podemos confiar en que esta palabra es conservada pura. Sí, la Escritura enseña la preservación de la Escritura. Dentro de las Escrituras podríamos recurrir al capítulo 36 de Jeremías. Ustedes lo recordarán. Cuando el malvado rey Joacim, estando en su casa de invierno, tomó una navaja y se sentó junto a su brasero y cortó las palabras de Jeremías y las arrojó al brasero. Simplemente porque no le gustaba lo que Jeremías estaba diciendo. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo Dios después de que el rey había destruido la palabra de Dios? Dios mismo le dio a Jeremías, a través de su escriba Baruch, las mismas palabras. Y al final de Jeremías 36, no solo dio las palabras que el rey había tratado de destruir, sino que Jeremías dice que se añadieron muchas palabras semejantes. ¿Qué nos enseña Jeremías 36? A través de esta narrativa, contemplen la preservación providencial de las Escrituras. La preservación de las Escrituras no solo se encuentra en la narrativa bíblica, también lo vemos en otras partes de la palabra de Dios. Por ejemplo, lo escuchamos en los Salmos. En el Salmo 12, versículo 6 y 7. Ustedes lo encuentran en su página 24 de su material. Salmo 12, versículos 6 y 7. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Hasta ahí. El versículo 7 se refiere al pueblo de Dios. Está hablando de guardar y preservar a esta generación para siempre. Pero el versículo 6 nos está hablando de las Escrituras. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Porque el exilio al que fueron sometidos los judíos había sido una prueba. Y ellos como pueblo habían sobrevivido. Pero no solo sobrevivieron ellos, sino también la palabra habría sobrevivido. Adicionalmente, noten que la preservación es una obra divina. Otra vez, al afirmar que es una obra divina, se hace a un lado la obra humana. Es decir, si dependiera esta preservación de los hombres, la Escritura ya se habría perdido. No se dejó en manos de los hombres. La palabra es conservada porque el Señor garantiza o da garantía de que Él mismo preservará su palabra. El Salmo 119, 89, que lo tienen en su material, es otro testimonio de la conservación de las Escrituras.
Lamed, para siempre, oh Señor, está establecida tu palabra en el cielo. ¿Para cuándo? Para siempre. La preservación de las Escrituras se encuentra en los profetas. Isaías 40, versículo 8. Pueden seguirlo con su vista. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y lo más importante, esta doctrina fue enseñada por nuestro mismo Señor cuando dijo en Mateo 5, 18. Pueden seguir con su vista. Regresando a la página. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Si Cristo estaba dando esta afirmación, es porque Él se iba a hacer cargo de guardar pura su palabra. Sí, Cristo mismo estaba hablando de la preservación de la palabra. Es verdad que el Señor estaba hablando de la preservación de la ley del Antiguo Testamento en principio, particularmente la ley moral. Pero seguramente la declaración es comprensiva, es decir, abarca más y no deja de tener consecuencias, ni una iota, ni una tilde. Y eso era una referencia, como ustedes saben, al trazo más pequeño de una pluma. No pasará la más pequeña letra. ¿A qué se refiere? A la preservación providencial de las Escrituras. Esa es la preservación verbal plenaria de las Escrituras. Además, es sorprendente que esta declaración sea una referencia a preservar el trazo más pequeño del Antiguo Testamento y a preservar el trazo más pequeño del Nuevo Testamento. La Escritura evidencia su preservación y no una reconstrucción. Hoy en día, los naturalistas modernos abogan por un texto reconstruido, como si se tratara de armar un rompecabezas infinito. Dicen los rollos del Mar Muerto, los rollos de Egipto, los rollos, y quieren de todas esas piezas armar un rompecabezas infinito. Y otra vez, van, buscan en la arqueología, encuentran un nuevo hallazgo y pretenden de eso que tengamos un texto reconstruido. Pero reiteramos que eso no es lo que enseña la Escritura. Afirmamos que lo que la Escritura enseña es Dios interviniendo providencialmente en las criaturas y en las actuaciones de esas criaturas para preservar pura su palabra. Es Dios el que está dando garantía de que esa palabra será conservada. Para eso pasemos a nuestro tercer encabezado, que es preservación contra restauración. Cuando se habla de preservación de las Escrituras, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la preservación de las Escrituras? Estamos hablando de una visión, de una forma de entender el texto.
Estamos hablando de la visión ortodoxa protestante, que es la visión que estamos defendiendo. Y cuando hablamos de la restauración, nos referimos a la visión académica, naturalista y moderna de las Escrituras. Son dos posturas diferentes. Una es la que la Escritura da evidencia, es decir, la preservación o conservación, y la otra son los métodos humanos, la reconstrucción. La visión protestante, ortodoxa, apela por el textus receptus, también conocido como el texto recibido. El textus receptus es la visión clásica de los puritanos que se aferraron a un texto preservado providencialmente. Es decir, apelaron por una doctrina conservacionista. Así también, la doctrina de la preservación podemos afirmar que es una doctrina conservacionista, mientras que la visión restauracionista es aquella visión racionalista y humanista, también conocida como la crítica textual. ¿Qué sostiene la crítica textual en ese sentido? La crítica textual sostiene que las Escrituras en algún punto se corrompieron y ahora se hace necesario restaurar las Escrituras mediante hallazgos arqueológicos de los manuscritos. ¿Qué implica esto? Que la crítica textual no está de acuerdo con la doctrina de la preservación de las Escrituras. Incluso muchos de los defensores de la crítica textual literalmente han dicho que no están de acuerdo con la preservación de las Escrituras. La crítica textual afirma neciamente que se hace necesario enmendar el texto a través de métodos modernos para subsanar los errores. Y plantea que las Escrituras deben ser cotejadas con el Códice Vaticano, el texto sinaítico, la Vulgata Latina o la Septuaginta. Y lo hacen ignorando intencionalmente el textus receptus o el texto tradicional. La Vulgata Latina es la traducción de las Escrituras al latín. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, una traducción al latín traducida por Jerónimo. Debemos recordar que esta traducción difiere grandemente del original, por lo que debemos tenerle como una copia corrupta. Lamentablemente, la crítica textual ha promovido la idea de que esta, es decir, la Vulgata Latina y la Septuaginta, son las mejores fuentes para subsanar los supuestos errores. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. Solo el Antiguo Testamento traducido al griego. Es decir, fue un intento por traducir las Escrituras del original hebreo al griego. La Septuaginta debe ser considerada como una copia corrupta de las Escrituras. Porque incluso algunos que pretenden venderse como eruditos en círculos evangelicales y aun que se dicen reformados, recomiendan la Septuaginta como la mejor versión del pasado, al punto que han afirmado que nuestro Señor citaba esta traducción, lo cual no se puede cotejar con la historia.
Pero más allá de eso, porque en el tiempo del Señor no había necesidad de recurrir a las traducciones, debido a que tenía las escrituras en el idioma original. Esa traducción no les servía. El pastor puritano John Owen, al referirse a la Septuaginta, nos dice, cito, que esta traducción, ya sea por los errores de sus primeros traductores, si se trata de los 70 cuyo nombre y número son leyenda, o por el descuido o la ignorancia, o algo peor, de sus copistas, está corrompida y se aparta del original en 1000 lugares, contado 2 veces. Es un hecho reconocido por todos los que saben algo de estos asuntos. Resulta extraño que una corriente tan corrupta se juzgue un medio adecuado para limpiar la fuente. Fin de la cita. Sin embargo, los esfuerzos de la crítica textual no han sido pocos, y las versiones modernas de las Escrituras han seguido estas reglas torcidas y han acudido a esas fuentes corruptas para hacer las traducciones. Incluso el pastor puritano John Owen les dice a estas reglas lesbianas. En Grecia había un lugar que se llamaba Lesbos, en donde tenían una regla con la que podían medir cosas curvas. Dice, ¿cómo con esta regla curva quieren medir algo recto? Pero vamos a considerar algo de la historia de la iglesia. ¿Qué medios quiso instrumentar el Señor para preservar pura su palabra? Deberíamos recordar que la mayoría de los primeros cristianos eran judíos y que tenían una larga tradición entre los judíos de copia cuidadosa y transmisión cuidadosa del Antiguo Testamento. El pastor puritano John Owen, en una obra sobre la vindicación de la integridad y pureza de los textos hebreos y griegos del Antiguo y Nuevo Testamento, dijo lo siguiente, cito, los judíos tienen un dicho común entre ellos, que alterar una letra de la ley no es menos pecado que poner al mundo entero en fuego. ¿Debemos entonces pensar que al escribir la palabra de Dios no tuvieron más cuidado que al escribir a Aristóteles o a Platón? Consideremos el hecho de que ellos consideraban que cada palabra que se transcribía, hasta la iota y la tilde, era la palabra del Dios verdadero, el gran Dios. Fin de la cita. El método judío era contar con manuscritos, modelos, y esto ayudó a preservar el texto estándar para mantener estos manuscritos modelo, para que a su vez las copias pudieran verificarse para su precisión. Y esa misma práctica parece haber sido adoptada por los primeros cristianos. En la misma obra sobre la vindicación del texto, el pastor puritano John Owen apela a la diligencia cuidadosa de los judíos al transcribir los manuscritos. Dice, por ejemplo, hablando de los samaritanos, que los samaritanos eran descuidados y faltos de piedad. Además de que a ellos no se les confió la palabra de Dios, pero no así a los judíos. Estos eran cuidadosos, ordenados, estrictos, de buen juicio y meticulosos a la hora de transcribir las escrituras, debido a que a ellos, bajo la antigua economía, se les encomendó la palabra de Dios. De ahí que los primeros cristianos sabían lo importante que era conservar las escrituras. Los primeros cristianos conservaron los autógrafos, es decir, los originales. Conservaron los apógrafos, es decir, conservaron las copias. Esas copias fueron consideradas copias maestras de las escrituras, que servirán para cotejar
o servirían para cotejar nuevas copias. Los primeros cristianos consideraban las cartas de los apóstoles como escrituras inspiradas. Para ellos no eran meras cartas enviadas por un ser querido, sino que eran cartas de un valor como si tuvieran las mismas tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Así, por ejemplo, si la epístola de Pablo a los Efesios fue enviada a la iglesia de Éfeso, lo más probable es que esa epístola se quedó en Éfeso. Y entonces esas copias se guardaban cuidadosamente allí. Si esa carta llegó a Éfeso, entonces esa iglesia se convertía en guardiana de esas escrituras. Esas escrituras se podían compartir a través de copias fieles. Pero el deber de esa iglesia era conservar el original. Ellos lo entendieron muy bien. Luego esas copias se usaban para hacer los prototipos. A estas copias se les denominó los prototipa, a partir de los cuales se harían las copias transcritas y también para que las copias que circulaban se pudieran llevar a la iglesia y se pudieran comparar y se pudieran corregir de acuerdo con los autógrafos. Solo una referencia histórica. Esto tiene verificativo en la historia de la iglesia. Un escritor antiguo llamado Tertuliano de Cartago, que se sabe que vivió entre el año 160 hasta el año 225, escribió una obra llamada Prescripciones contra los herejes. Y en el capítulo 36 de esa obra escribió lo siguiente. Cito: vengan ahora, si están listos para ejercitar mejor su curiosidad en el negocio de su propia salvación. Recorre las iglesias apostólicas donde los mismos tronos de los apóstoles presiden hasta el día de hoy sobre sus distritos, donde están las cartas auténticas de los apóstoles. Todavía se recitan trayendo la voz y el rostro de cada uno de ellos. Tenlos en cuenta. Si Grecia está más cerca de ti, tienes Corinto. Si no estás lejos de Macedonia, tienes Filipos y Tesalónica. Si puedes ir a Asia, tienes Éfeso. Si estás cerca de Italia, tienes Roma, la autoridad más cercana para nosotros. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo? Él dice, si alguno tiene una pregunta sobre lo que Pablo escribió, acuda a esos lugares. Ahí están las cartas auténticas. En aquel entonces todavía se conservaban los textos originales y cada iglesia era la guardiana de esos originales, los guardaban cuidadosamente entendiendo que es la palabra de Dios. Tertuliano dice, si de verdad te interesa este asunto de las escrituras, ven a ver las cartas a las iglesias a donde fueron enviadas. Por lo tanto, con base en lo dicho anteriormente, tenemos testimonio de que las escrituras cristianas se conservaban cuidadosamente y los autógrafos o copias maestras se guardaban en centros clave de la iglesia donde se podían hacer copias, compararlas y corregirlas. ¿Significa que nadie quiso torcer las escrituras? No significa eso. Ya vimos que ya hubo intentos, incluso en la época del mismo apóstol Pablo, antes de que el canon se cerrara. Se sabe que en aquel tiempo el corruptor más notorio del texto de las escrituras en la iglesia primitiva era un archihereje gnóstico, Marción del Ponto, que no solo rechazó todo el Antiguo Testamento, sino que creía que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo, es decir, un Dios malvado, y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios separado. ¿Qué es lo que estaba creyendo ese archihereje? Que cada testamento le correspondía a un Dios distinto. Adicionalmente, este hereje
rechazó completamente todo el Antiguo Testamento. Incluso en el Nuevo Testamento, donde encontraba referencias al Antiguo Testamento, lo eliminaba. Y entonces se le ocurrió que él podía hacer su propio canon. Y en su canon tenía versiones, 10 versiones editadas de las epístolas de Pablo, y tenía una copia mutilada del Evangelio de Lucas. Bueno, en esta conferencia nos han dicho que la Escritura es inspirada divinamente, que no se requieren los métodos naturalistas o ciencistas. Nos han dicho que la Escritura autoevidencia autoridad, que se transmitió fielmente y que ella misma enseña su preservación. Y alguno podría preguntarse, a todo esto, ¿dónde están esos escritos originales o autógrafos? ¿Dónde están esos manuscritos que teníamos en épocas pasadas, en los primeros siglos, de los cuales se sabe que eran muchos? La respuesta es que Dios, en su sabia providencia, concedió que la gran mayoría de los manuscritos fieles del Nuevo Testamento se dañaran o destruyeran. Gran parte de esto se produjo como resultado del periodo más importante de persecución de los cristianos que se llevó a cabo bajo el Imperio Romano. El emperador romano Diocleciano, que gobernó desde el año 284 hasta el 305, a esa etapa se le conoce como la Gran Persecución, comenzó una serie de edictos contra los cristianos en el año 303. Este edicto ordenaba que los libros cristianos fueran confiscados y quemados por agentes imperiales. Eusebio de Cesarea, el padre de la historia de la Iglesia, señala que esta persecución comenzó en el año 19 del reinado de Diocleciano. Cito: una carta imperial fue promulgada en todas partes ordenando el levantamiento. Aquí levantamiento significa destrucción de iglesias, la destrucción por fuego de las Escrituras. Termina la cita. El pastor puritano John Owen nos recuerda que se prometió que las Escrituras serían conservadas y no que los autógrafos serían intocables. Cito: es cierto, no tenemos los autógrafos de Moisés y de los profetas, de los apóstoles y de los evangelistas, sino los apágrafa, copias, que contienen cada iota, cada parte que había en ellos. Fin de la cita. El mismo pastor puritano John Owen también nos recuerda que esa fue la voluntad de Dios porque, cito, si los autógrafos se hubieran conservado, probablemente habríamos hecho ídolos con ellos y los habríamos adorado en lugar de a Dios. Fin de la cita. Pero la persecución no fue la única razón por la que ya no están esos manuscritos o la razón por la que hay tan pocos. Hay otras dos razones. La primera es que en Europa influyó el predominio de la Vulgata latina. Esta traducción comenzó a partir del año 382. Y esta copia corrupta en Europa obstaculizó la copia del Nuevo Testamento griego. Otro factor fue el surgimiento del Islam. El Islam significó la destrucción de muchos centros cristianos. Se destruyeron escuelas, lugares de reunión, bibliotecas, pero todo eso culminó con la caída de Constantinopla en el año 1453. ¿Cuál es el punto de eso?
El punto es que no podemos depender de la reconstrucción histórica. Debemos creer en la preservación divina. ¿Cómo eligió Dios preservar su palabra frente a esta terrible persecución? A pesar de los acontecimientos y de las diversas circunstancias, hubo manuscritos fieles de las Escrituras que no fueron quemados. Cuando terminó la persecución, estas copias fueron estudiadas y comparadas fielmente, y luego surgió un texto de consenso. Un texto para el Nuevo Testamento griego que llegó a ser el más ampliamente copiado y usado dentro de las iglesias. Y lo más importante es que ese esfuerzo surgió de las iglesias. No vino por un edicto o bula papal, no vino de una academia, no vino de una institución reconstruccionista, no se necesitó un concilio para tener una copia preservada de la Escritura. Vino a través de las iglesias y apareció de repente en todas partes. El pueblo de Dios reconocía la palabra y hubo un crecimiento de la copia del texto. Casi silencioso, no se anunció, no se publicó en los periódicos del momento. Las facultades, las universidades, las instituciones no promovieron esta copia, sino que fue la providencia divina actuando en las circunstancias y en los hombres. Bien, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la preservación de las Escrituras? Para eso primero debemos decir lo que no queremos decir con preservación de las Escrituras. Cuando decimos que la palabra de Dios ha sido preservada, no queremos decir que todos los creyentes o cada iglesia tuvo acceso a todas las Escrituras en todo momento, en todas las regiones geográficas del mundo. No queremos decir eso. Eso no es lo que significa la preservación de las Escrituras. Lo que significa es que las Escrituras en cada época fueron preservados por Dios en muchos y varios manuscritos hasta el momento en que esos textos pudieran ser confirmados en una forma fija y estable. Pregunta importante: ¿cuándo sucedió que las Escrituras estuvieron confirmadas en una forma fija y estable? Fue durante la era de la Reforma Protestante. Este texto sería identificado y reconocido. Desde que inició la transmisión de las Escrituras, hasta ese entonces no se había tenido de manera completa y en un solo volumen, y mucho menos un texto que pudiera considerarse estable, debido a que había distintas lecturas. Sin embargo, esta obra providencial concedería que el texto fuera colocado en una forma estable o fija a través de la innovación tecnológica de la imprenta. La imprenta fue una de las muchas providencias que el Señor instrumentó para poder imprimir la totalidad de las Escrituras de forma fidedigna. Se puede decir que este fue el triunfo del texto. La impresión del texto recibido por primera vez quedó fijo y establecido. ¿Qué queremos decir con eso? Que estamos en deuda con la providencia divina. El pastor puritano John Owen nos recuerda que este es el texto verdaderamente correcto. Cito: recordemos que la copia vulgar, que es el texto recibido o tradicional que usamos, fue posesión pública de muchas generaciones y que al momento de la invención de la imprenta era la autoridad real en todo el mundo. Tengamos a este entonces por el estándar que es confesamente correcto y debido. Termina la cita. Debemos tener al texto recibido como el estándar, como la norma para medir todo lo demás. Este es el texto que debe ser usado.
Este fue el resultado del cuidado providencial de Dios, trayendo muchos factores a la ecuación para conservar su palabra. Esta era la visión de los protestantes ortodoxos. Providencialmente estaban ocurriendo muchas situaciones. Dios estaba actuando, gobernando las acciones de los hombres, y estaban sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Hubo un interés por el humanismo clásico. Se conjugó esto con la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla provocó que muchos griegos llegaran a Europa, y con ellos llegaron muchos manuscritos griegos a países como Inglaterra, España, Francia. Y entonces, providencialmente, se produjo la Reforma protestante, y los hombres de la Reforma volvían a la Biblia y estaban leyendo la Escritura en los idiomas originales. Uno de los lemas de los reformadores fue: volvamos a las fuentes. Eso significaba: volvamos al original de las Escrituras, al hebreo y al griego. En 1524 y 1525, Daniel Bomberg publicó las primeras ediciones impresas de los textos tradicionales de las Escrituras cristianas del texto masorético del Antiguo Testamento hebreo, al que podemos considerar como el texto recibido del Antiguo Testamento. Unos años antes, Erasmo de Rotterdam había impreso en 1516 el Nuevo Testamento griego. El Nuevo Testamento griego de Erasmo fue utilizado por Lutero para traducir la Biblia al alemán. Y Tyndale se encargó de traducir el Nuevo Testamento por primera vez del griego original al inglés en 1524 y 1525. Los protestantes ortodoxos retomaron el Nuevo Testamento en griego de Erasmo, lo editaron ligeramente y lo recomendaron para su uso en las iglesias en las que presidían. Entre estos se encontraba un hombre conocido como Estéfano, cuya edición de 1550 del Nuevo Testamento fue muy influyente. Influyó a un hombre llamado Teodoro Beza, que fue sucesor de Calvino en Ginebra. Teodoro Beza publicó 9 ediciones del griego del Nuevo Testamento, de 1565 a 1604. Incluso apareció uno póstumamente después de su muerte en 1611. El pastor puritano John Owen, al escribir sobre la preservación de las Escrituras, nos recuerda que ha sido una obra providencial. Cito: afirmamos que toda la palabra de Dios, en cada letra y tilde, tal como fue dada por él por inspiración, se conserva sin corrupción. Donde hay alguna variedad, es siempre en cosas de menor, de hecho, de ninguna importancia. Dios, en su providencia, ha preservado la totalidad íntegra y ha permitido que esta menor variedad caiga en o entre las copias que tenemos para avivar y ejercitar nuestra diligencia en la búsqueda de su palabra. Fin de la cita. Esta fue la base de las primeras traducciones. Los protestantes estaban traduciendo a sus lenguas nativas, como al alemán y el inglés, y fue el texto común que estudiaron los eruditos y predicaron los pastores. De esta manera, proporcionaron un texto fijo común para los cristianos creyentes de la Biblia en todo el mundo. Incluso los hombres que formularon las confesiones, tanto la de Westminster como la Segunda Confesión Bautista de Londres, leían, estudiaban y predicaban este texto. Este texto era al que se referían cuando declaraban que eran las palabras inspiradas inmediatamente por Dios y mantenidas puras a través de los siglos por su especial cuidado y providencia.
Lo que deseamos concluir de esto es que la crítica textual de una visión reconstruccionista nunca ha logrado un consenso del texto y hasta ahora no ha logrado satisfacer un texto de manera estable y fijo. La crítica textual ofrece una interminable edición de Biblias. Nada más asómense a cualquier librería y hay cada vez más ediciones de Biblias mejoradas, que ellos dicen que son modernas y prácticas, muy alejadas del hebreo y del griego. Estas versiones son reconstruidas con los hallazgos naturalistas más recientes, por supuesto ayudadas de textos corruptos. Los defensores de la crítica textual, que son la mayoría, no creen que puedan llegar a tener la palabra de Dios en sus manos, sino solo en el mejor de los casos, una aproximación. Sin embargo, la Iglesia debe apelar y defender el texto recibido, el texto preservado providencialmente por el especial cuidado de Dios en los idiomas originales. Oremos.